pero no es que uno vale más que otro. A los dos hijos y las dos descendencias Dios les dijo: les bendeciré y les multiplicaré, porque ambos de ustedes tienen el mismo papá, el Abraham. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Y no, pastor, pero usted no sabe, ya me equivoqué terriblemente, usted no tiene idea. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, 1000 oportunidades. Vaya conmigo en su Biblia a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15. Hebreos 3:15. Quiero tomar unos minutos para hablar con usted sobre cómo escuchar y obedecer el llamado de Dios. La semana pasada hablé algunos aspectos acerca del llamado de Dios, y hoy simplemente quiero ver esas dos cosas: cómo escuchar y cómo obedecer. Le mencioné la semana pasada que Dios a todos nos ha llamado a algo. Todos tenemos un llamado, y hay llamado genérico, que es entre todos como hijos de Dios, pero también hay llamados específicos, individuales, cosas que Dios quiere que usted haga o ha hecho en la vida. Y Dios tiene un plan para cada persona aquí, por más joven o más adulto o más anciano que sea. Dios tiene un llamado y Dios siempre está hablando. Pero ¿cómo escuchar su voz? ¿Cómo obedecer a ese llamado? Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 15. Le recuerdo, estoy leyendo Reina Valera 2015. Hebreos 3:15. Mientras se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Voy a hablar de oír con nuestros oídos, voy a hablar de estar sensible de nuestro corazón, porque eso es lo que este pasaje nos está diciendo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es provocación contra Dios cerrar nuestros oídos para no escuchar lo que Él me quiere decir, o endurecer mi corazón para no obedecer lo que Él me está llamando. Hay ciertas cosas que yo le puedo decir a usted claramente, sin duda alguna, cuál es el llamado de Dios para usted en cuanto a ciertas cosas. Sin duda alguna, basado en la palabra del Señor. Pero hay otras cosas que yo no le puedo decir a usted cuál es su llamado, especialmente en las cosas específicas, individuales. Es entre usted y Dios. Es lo que Dios a usted le ha dicho. A mí, cuando Dios me llamó a ser pastor, me llamó a mí a ser pastor. No llamó a mi hermano o a mi hermana. No a la misma vez. Ellos tuvieron su propio llamado. Pero hay llamados individuales específicos que nadie puede terminar o aconsejarle porque viene de Dios. Pero también hay otros llamados que son más corporales, más genéricos, de todo creyente. Y una de las cosas que debemos de entender es que Dios no es un Dios silencioso. Dios no es un Dios silencioso. Dígale que tiene a su lado: Dios habla. Dígale: Dios habla. Y desde el principio, desde el inicio de nuestra Biblia vemos eso, que Dios habló y declaró las cosas que existieran en la creación. Declaró con su palabra. Desde el principio de la creación hasta el último de la Biblia, Dios habla. Dios habla por su palabra,
Dios habla a través de su espíritu. Dios habla a través de circunstancias que vivimos. Dios habla a través de personas, a través de sus siervos. Entonces el problema no es que si Dios habla o no habla. Dios habla, pero eso no garantiza que nosotros escuchemos. Dios habla, pero eso no es garantía de que escuchamos, y mucho menos de que obedezcamos. Entonces hoy quiero ver algunos ejemplos de la palabra del Señor, ejemplos bíblicos, y extraer algunas verdades de aquí. Y mi deseo, mi oración esta mañana es que Dios rete el corazón de muchos de ustedes, y que usted le diga sí al Señor y al plan de Dios para usted y para su vida. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 3. Quiero darle algunas lecciones del relato que encontramos aquí, y simplemente le voy a mencionar cómo escuchar y cómo obedecer. Entonces, lo primero que quiero decirle es: escuchamos con oídos abiertos y corazón dispuesto. Dios siempre habla, pero no siempre escuchamos. Entonces, ¿cómo escuchar? Escuchamos con oídos abiertos y corazones dispuestos. Eso fue lo que hizo Samuel, un jovencito. Vamos a ver su historia. Vamos a ver la historia de cómo Dios habla desde jóvenes, y luego le voy a dar vamos a ver otro ejemplo de cómo Dios habla a los adultos. Samuel escuchó la voz de Dios con oídos abiertos y un corazón dispuesto. La historia está en 1 Samuel capítulo 3, empezando en versículo 1. El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. Elí era el sacerdote. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. No es que Dios no hablaba, sino que era escasa, porque la gente no estaba dispuesta a escuchar la voz de Dios. Mire, Dios le va a hablar y me va a hablar. Estoy dispuesto a escuchar o no, pero llegará un momento en que después de tantas veces que Dios está hablando y no acudimos a lo que Él nos está pidiendo, Él va a hacer lo que pasó aquí. Mientras menos prestamos nuestro corazón para escuchar a Dios, menos Dios nos va a hablar. Y si usted está ahorita en una situación y dice: mire, siento que Dios no me habla, siento que Dios está lejos, entonces le animo a hoy que usted le diga al Señor: Señor, háblame. Háblame. Dios quiere hablar. Usted nunca se va a equivocar pidiéndole a Dios que le hable. Entonces, la palabra del Señor escaseaba. Versículo 2. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento, y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Y corrió a Elí diciendo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar: Samuel. Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada. El Señor
llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y fue a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, ¿qué dice? Dígalo más fuerte. Entonces Elí entendió. Eso es lo que quiero ayudarle hoy a usted, a que usted entienda cuando es Dios. Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y sucederá que si te llama dirás: habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. ¿Qué si le decimos eso al Señor hoy? ¿Se lo dice? Dígale: Señor, habla, que tu siervo escucha. Dígale, pronúncielo con su palabra. Mire hacia arriba, mire y dígale: Señor, habla, que tu siervo escucha. Ok, Dios hoy le va a hablar. No le va a hablar el pastor Natán, le va a hablar Dios, porque usted le dijo que usted estaba dispuesto a escuchar lo que él le decía. Permítame darle un poquito el contexto aquí. La palabra de Dios escaseaba durante este tiempo porque la nación entera se había alejado de Dios. No había predicación con unción, no había un mover del Señor. Y el sacerdote Elí, que era el responsable de predicar, de enseñar, de guiar a la gente hacia las cosas de Dios, estaba en una situación tan terrible con Dios, porque los hijos de Elí empezaron a servir en el templo, en la iglesia. Y lo que sucedió es que los hijos no tenían, lo hacían más porque mi papá es el pastor, entonces yo estoy aquí. Pero no había una convicción. No era porque estaban con la convicción de que Dios los llamó y que Dios los tiene en el templo sirviendo, trabajando, sirviendo a los demás y trabajando en el templo. Estaban ahí y hacían cosas que van en contra de Dios, en rebeldía contra Dios. Y Dios le dijo a Elí: Elí, trata esto. Elí, corrige esto. Usted sabe que hay gente que no le gusta que le corrijan. Acabaron los amenes. Dios le dice al sacerdote, al pastor: corrige esto, hombre. ¿Y sabe qué hizo Elí? Es que son mis hijos. Es que usted sabe, son mis hipotes. Son mis bebés. Yo sé que ya son hombrones y deciden ellos, pero los sigo viendo como que eran chiquititos, mis bebecitos. Y no corrigió. Tanto como el que se equivoca como el que no corrige pagan el precio. Qué silencio aquí. Esto es serio. Esto es serio. Y estos chavalos se robaban las ofrendas, quemaban incienso, incienso no a Dios, hacían sus cosas. Pero Dios no se quedó callado. Dios dijo: si estos chavalos no me van a hacer caso, y si el papa que los debe de corregir no lo está dispuesto a corregir, voy a salir del contexto de ellos y me voy a buscar a otro. Y entonces se acerca de noche a la cama de Samuel y le dice: Samuel. Pum, y se despierta.
y grita: heme aquí, a Elí, creyendo que Elí y luego se levanta y le dice: ajá, heme aquí, ¿qué necesita? No, yo no te llamé. Lo soñaste. Vete a acostar, chavalo. Entonces va, se acuesta. Una segunda vez: Samuel, pum, bien obediente el chavalo. Corre, Elí. Sí, dime, Elí, ¿qué necesitas? No, si yo no te llamé. Ya le cayó mal la enchilada de anoche, seguro. Acostate, dormí. Una tercera vez: Samuel. Y se levanta otra vez. Mire, Dios nos llama aunque no reconozcamos que es Dios y pensemos que es alguien más. Y Dios nos sigue llamando. Y el entendido, porque Elí no lo entendía y Samuel no sabía cuál era la voz de Dios, no había escuchado la voz de Dios antes. El que no ha tenido la experiencia con Dios, el que no ha escuchado la voz de Dios, necesita a alguien que sí ha escuchado la voz de Dios, que le diga: esa es la voz de Dios. No estás escuchando cosas en tu mente, no estás sintiendo cosas raras en tu corazón. Eso es Dios. Eso que estás pensando, eso que estás sintiendo, eso que estás soñando, proviene de Dios. Ese es uno de mis roles principales como su pastor. Es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Uno de los roles principales míos no es predicar todos los domingos, aunque lo hago. Pero mi rol principal es ayudarle a usted, prepararle a usted a escuchar la voz de Dios, donde Dios quiere que usted sirva. Que usted escuche y conozca sus habilidades, sus talentos, sus dones para seguir a Dios. Samuel no conocía. Y el que sí conocía, también despistado, como estaba con sus hijos. Y ahora viene Samuel la tercera vez y le dice: sí, Elí, me llamaste. Y entonces entendió. Y digo: ¿sabes qué? Esto no fue la enchilada de anoche. La próxima vez que escuches esa voz, dile al Señor: heme aquí, háblame, te escucho. Y el Señor hizo eso. Es fácil confundir la voz de Dios con tanto ruido que hay en nuestra vida. Por eso debemos de entender bien que lo que sentí, o lo que siento, o lo que me dijeron, o lo que me están diciendo, estar seguro si eso es Dios y no un Elí con buenas intenciones, pero sin el discernimiento espiritual. Hasta después que entendió, y entendió que Dios le hablaba. Y el pequeño Samuel le dijo al Señor: Señor, heme aquí, tu siervo escucha. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? Interesante que él no dijo: espera, Señor, soy un joven. Estoy en primeros pasos en la iglesia. Soy adolescente, soy joven. No le dijo eso. No le dijo: mañana lo haré, en el futuro lo haré. Escuchó y obedeció de inmediato. Yo no sé si esto le pasa a usted, me sucede a mí muy frecuentemente. No crea, el hecho de que soy el pastor general y predico y enseño y conozco la palabra del Señor, no es cuestión de que yo no lucho con esto, todos luchamos con esto. Y uno confunde la voz de Dios
con la voz de uno mismo. Y uno no sabe si es uno mismo diciendo eso o si es Dios. Uno confunde la voz del mundo con la voz de Dios. Uno confunde la voz de la mayoría con la voz de Dios. A ver, vamos a votar. Vamos a votar aquí. ¿Quién quiere alfombra gris o ponemos alfombra crema? Vamos a votar. A ver, todos vamos a votar. Uno confunde la voz de Dios con un sinnúmero de cosas. Entonces el problema no es que Dios hable, el problema es que no escuchamos. Y Samuel nos enseña a preparar el corazón para oír. ¿Cómo va a preparar usted su corazón para oír? Le va a decir: Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Señor, háblame, tu siervo escucha. Y luego deténgase para escucharle. Esta es una historia poderosa y pudiéramos pasar muchísimo tiempo en esto. Otro aspecto de esta historia que me llama mucho la atención: Samuel servía en el templo, en la casa de Dios, pero no sabía discernir la voz de Dios. Trabajaba en las diferentes áreas de la iglesia. Este es el problema más grave de nosotros, los pastores, los líderes y los que trabajamos y servimos en la iglesia. Y Elí, uno sin experiencia, Samuel, no sabía que era Dios que le llamaba. Otro con experiencia, no sabía que era Dios que le llamaba. Cuando nuestro servicio al Señor o el venir a la iglesia o caminar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, se convierte en algo tan rutinario que ya ni mente le prestamos al asunto, ya ni nos concentramos en lo que queremos hacer, lo que sucede es que ya es más de hábito, que decimos amén y gloria a Dios. Y a veces yo he escuchado aquí que gente dice amén a cosas que no deben de decir amén. Pero es como ya nuestro músculo cerebral está programado a simplemente decir amén. ¿Quién vive? ¿Ya ve? ¿Cómo sabe usted? Y a su nombre y a su gloria. Ya ahora ya menguando un poco más. Lo decimos ¿por qué? Por hábito, por muletilla. Cuando le preguntan ¿y cómo está? Bien. Y en realidad estás bien, no. Pero lo primero es bien. Lo decimos por hábito. Y eso estaba pasando. Y eso sucede con nosotros que tenemos tiempo de caminar con el Señor. Ya no llegamos a la iglesia porque de veras estamos buscando una palabra fresca de parte de Dios para nosotros. Ya no venimos porque estamos enamorados de Él. Ya no venimos porque queremos más de Cristo. Ya no cantamos porque tenemos una convicción de adorar al Señor. Ya no predicamos preparándonos arduamente en ayuno y oración para predicar la palabra. Ya no servimos con esa misma devoción. Tres veces Dios le llamó. Y a la cuarta vez Él dijo: heme aquí. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios a ti? Le mencioné la semana pasada de que yo estoy en esta
en esta búsqueda con el Señor sobre lo que quiere para mi vida, para esta iglesia. La meta no es terminar este templo y ya, cumplimos, llegamos, acabamos, terminamos. El éxito nuestro, escúcheme, se lo digo esto con el corazón en la mano, y que esta sea una convicción. Si usted es de esta iglesia, que esta sea una convicción suya. El éxito nuestro como iglesia no se mide por la cantidad de personas que hemos alcanzado para Cristo. Se mide con la cantidad de personas que aún hace falta que se rindan a Cristo. El éxito no se mide porque ya tenemos varias localidades, ya hemos crecido demasiado, ya estamos en nuestro templo. Eso no mide si tenemos éxito, no. Nuestro éxito se mide si todavía hay personas que necesitan a Jesús. Y usted tiene un rol, yo también. Y no es que ese rol suyo, la razón eterna por la que Dios lo tiene aquí en la tierra, no es para que usted le trabaje a la empresa. Eso es como usted va a sostenerse aquí en la tierra, pero eso no es su propósito de vida. Ese no es su llamado de vida. Y yo le animo a escuchar a Dios. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando. Responde sin tardar a la voz de Dios. Tu obediencia fiel multiplicará bendiciones para tu vida y para miles de personas. Entonces, escuchamos el llamado de Dios con oídos abiertos y un corazón dispuesto. ¿Cómo obedecemos? Obedecemos con un corazón rendido y sin conocer los detalles. Obedecemos el llamado de Dios con un corazón rendido a ese llamado, y muchas veces sin ver el camino completo, los detalles totales, el cuadro completo. No sabemos que todo Dios quiere para nosotros, pero sabemos suficiente para accionar y tomar ese primer paso. Así respondió en obediencia al llamado Abraham. Abraham obedeció con un corazón rendido a ese llamado y sin ver con claridad a dónde iba, solo sabía que Dios lo estaba llamando. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Le voy a dar este ejemplo. Génesis capítulo 12, empezando en el versículo 1. Mire el llamado. Génesis 12, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ni le dice a dónde va. Sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de la cobertura de tu padre y empieza a caminar, empieza a avanzar. Yo te voy a enseñar dónde, a la tierra que te mostraré. Y mire una promesa poderosa que le dice, versículo 2: yo haré de ti una gran nación
te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4: y Abraham se puso a pensarla, se puso a hacer números, a ver si tenía suficiente para el combustible, para hacer el viaje. A ver. Abraham, ¿qué dice? Diga conmigo: se fue. Se fue. Se fue. Dios le dijo y él se fue. Se fue como el Señor le había dicho. Sáltese ahí en Génesis, vaya al capítulo 22. Quiero que vea el final. Génesis 22. Mire, antes de leer esto, quiero darle aquí el Señor le está pidiendo a Abraham en dos ocasiones cruciales de su vida. Dios le pidió algo a Abraham y Abraham dijo: sí, lo haré. La primera vez que le dijo: salite de tu tierra, de tu pueblo, de tu nación, salí del cuidado y de la protección de tu papá, y vete, y yo sé a dónde te llevo, pero no te voy a dar los detalles ahorita. Es un acto de fe. Y luego, años después, le hace otra pregunta y le pide algo que aún es más retador: que vete sin saber a dónde vas. Y quiero decirle esto antes de que lo leamos, porque quiero que usted lo lea con esto en mente. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera, que dejara su tierra y que saliera, Abraham tenía 75 años. 75, y no son 75 años antes del diluvio, son 75 años después del diluvio. Usted sabe, antes del diluvio la gente vivía por muchos años más. Después del diluvio el Señor recortó eso. Entonces los 75 años de Abraham son los 75 años nuestros. ¿Cuántos hay aquí de 75 años? Okay. Bueno, 75 años. Diga conmigo, hermano Benedict, usted 75 años. Usted, mayor. ¿Cuántos son? 78. Bueno, hermano Gustavo, solo póngase de pie rapidito ahí nomás. Abraham. Lo impresionante es que todavía vivía con su papá. 78, Abraham tiene 75. Esa edad, cuando Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela, y yo te voy a guiar. Vos no vas a saber hasta que no te diga dónde te vas a detener. Ahorita se vuelve a parar. Siéntese un momentito, ahorita lo vea. Ok, tenía 75 años cuando el Señor le dijo que saliera. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac? 100 años. A ver, ¿hay alguien aquí que tiene 100 años? Otra vez, no son los 100 años antes de, son los 100 años de Gustavo. A los 100 años
tuvo Isaac. Y usted dice, pastor, eso no es posible. Por eso se rió Sara cuando el ángel se le apareció y le dice: chiquita, vos vas a ser madre y ella estéril. Estéril. Si usted no conoce la historia, mire, léala. Fascinante. Estéril. Y ella se ríe. Y yo estéril, dice, y mi esposo de 100 años. Usted sabe que el cuerpo va cambiando a los 100 años. El relato que vamos a leer, que le vamos a leer ahorita, fueron, escuche, 25 años después que nace Isaac. Usted ve dibujos y pinturas y dramatizaciones de Abraham llevando a Isaac a sacrificarlo al Señor. Isaac es un chavalito de 8 años que no sabe lo que está pasando. Eso no sucedió. Isaac, el que vamos a leer, Isaac ya tiene 25 años. A ver cuántos de 25 años hay aquí. Ahora sí, ¿verdad? Yo soy uno. Tenga eso en mente. Entonces, Gustavo, póngase de pie otra vez, por favor. Ya lo voy a cansar, yo sé, discúlpeme. Ahora, véalo así, como está hermano Gustavo. Y ahora imagíneselo de aquí a 50 años. De aquí a 50 años, mire lo sorprendente que es esto. Y lleva a su hijo de 25 años. A ver, un joven de 25 años, de los más fuertes que hay. A ver, que se ponga de pie. Joven, 25 años. Que Dios los perdone, chaval. Un varón, un varón joven. A ver, 26 años. ¿Cuántos tenés? 26. Ok. Ahora, vamos a leer la historia. Tu papá te lleva, no así como lo ven, 50 años más. Te lleva a sacrificar. Semejante obediencia no solo del Papa, del Hijo también. ¿Estamos claros? Si se pueden a pelear estos dos con 50 años más. Ahorita Gustavo se lo echa al plato, pero pongámosle 50 años más. Si se pueden a luchar, a forcejear, ¿quién va a ganar? Por eso Dios le promete a Abraham, pero también tiene un trato especial con Isaac. La obediencia. Pueden sentarse. ¿Estamos listos para leer el pasaje? Ok, con eso en mente, leamos Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que Dios probó. Diga conmigo, probó a Abraham, diciéndole: Abraham.
Y él respondió lo mismo que dijo Samuel. Heme aquí, aquí estoy, Señor. ¿Qué necesitas de mí? Y le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo te voy a enseñar cuál monte. No te preocupes de cuál, solo ve. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió la leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Qué poderoso, ¿eh? Y conocemos la historia. Y usted dice: pastor, yo no conozco la historia. Usted siga leyendo, no ahorita, léalo después. Van caminando y el más fuerte de todos, de los 2 sirvientes que van, de Abraham, Isaac, el más fuerte, el que está cargando la leña, Isaac. Llevan el fuego, el cuchillo, la leña. Lo único que falta es que Dios les indique dónde. Y llegan al lugar. Bueno, van en camino, le dice Isaac: padre, una pregunta. Una pregunta que le quiero hacer a sus 125 años, papá. Aquí llevo la leña. Veo que lleva el fuego. ¿Y el holocausto? Porque no vamos a sacrificar a uno de estos chavalos que van con nosotros, los siervos. ¿Y el holocausto? ¿Y se acuerda qué fue lo que le dijo el Papa? Ahí es donde por primera vez Abraham se cita en la Biblia por primera vez que alguien declara las palabras Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová proveerá. Jehová es nuestro proveedor. Y siguen caminando y llegan al lugar. Prepara el altar, prepara la leña y luego le dice a su hijo: hijo, este es un acto de fe para vos y para mí. Y sabe, Abraham creía, nos dice después el Nuevo Testamento, que aunque él iba a sacrificar a su hijo, que Dios iba a resucitar a Isaac. Eso es lo que él pensaba. Aunque dice la Biblia, figuradamente sí lo resucitó, porque no lo sacrificó. Pero imagínese, ponete de pie otra vez, ya, el chavalo de 25 años. Ahora, el Papa de 125 lo va a amarrar. Con cada nudo que le hacía el Papa, estaba actuando en fe también, sabiendo que Dios
porque Dios le había prometido ser padre de muchas naciones, y a Isaac después le dijo: la misma promesa que le di a tu papá, te la doy a vos. Y entonces, ahí están, no sé, misericordia. Imagínense qué están pensando los dos sirvientes que vinieron, los dos chavalos sirvientes. Porque Abraham no le dijo a nadie, ni a la mamá. Imagínense que le había dicho: mira, mi amor, me habló Dios que sacrifique a nuestro hijo. Entonces vos quédate en casa mañana y yo voy a ir, Imagínense, le da con un bate. Bate de aluminio. Yo dice: pastor, es difícil comprender esto. Yo sé. Yo soy el primero en que le estoy contando esto y ni lo creo. Bueno, sí lo creo, pero casi no se puede creer. Lo creo porque esto no es una historia de hadas. Esto no es un cuento de viejos. Esto sucedió. Y luego ya lo amarra. Señor, te entrego lo que más vale. Lo que más vale a este lado de la eternidad. Porque me lo pediste. No porque soy demente. Porque me lo pediste. Y a veces nosotros no queremos ni entregarle al Señor una tontería que tenemos, que queremos. No dejamos el trabajo que no nos conviene, no dejamos una relación que no nos conviene, no dejamos el temor y nos abrazamos al temor, en vez de decir: te reprendo, temor, voy a seguir a Dios. Y agarra el cuchillo, lo levanta, y Dios lo detiene. Y le dice: ahora sé que me temes. Hay gente que quiere la gran recompensa, pero no están dispuestos ni siquiera a llegar temprano el domingo a la iglesia. Perdón, dije eso en voz alta. No estoy tirando piedras, Quieren la gran recompensa, pero no están dispuestos a honrar a Dios. Y Dios lo detiene y le dice: ahora sé que me amas, ahora sé que me temes, ahora sé que me obedeces. Y le dice: ahora levanta la mirada, mira, y ahí está un animal. La palabra que él dijo: Dios proveerá, proveyó. Ahora escúcheme. Por favor, escúcheme. Dios no le va a pedir que usted sacrifique a sus hijos en un altar. Pero sí le va a pedir que usted deje y sacrifique en ese altar muchas cosas que usted más ama y valora. ¿Qué le está diciendo Dios a usted?
cosas usted tiene que decirle al Señor: Señor, no conviene esto. No conviene para mí seguir en esta. Te lo entrego. Abraham obedeció tajantemente, radicalmente. Dios no le dijo a Abraham: mira, Abraham, quiero que dejes el café. Te está afectando el riñón y quiero que dejes el café. No, le dijo: deja tu seguridad, deja tu tierra, tu parentela, deja lo conocido. Y su obediencia fue inmediata. ¿Sabe cuál fue el resultado? Mire el resultado de esto. Solo anótelo, lo voy a leer, pero usted anótelo. Si está tomando notas, anótelo. Si no está tomando notas, anótelo. Le dice el Señor a Abraham: vas a ser padre de una multitud. Hasta en una ocasión lo lleva afuera para que cuente las estrellas. Y le dice: ¿contá las estrellas? Imposible, dice. Más va a ser tu generación o tu descendencia. En Génesis 17:5, Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre. En Génesis 17:5, ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham. Abraham, queridos hermanos, significa Padre excelso. Abraham significa Padre excelso. Abraham significa Padre excelso de una multitud. Santiago nos dice, se lo voy a leer, anótelo. Santiago 2:23, el Nuevo Testamento. Santiago nos dice: y se cumplió la escritura que dice: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. A mí esto no sucede solo porque uno tiene una bonita cara. O porque te puede citar 10 pasajes de memoria. Yo quiero ser amigo de Dios. Y él no conocía el plan completo, no conocía todo lo que iba a suceder. Y sabe, Abraham, antes de tener a Isaac, como ya estaban pasando los años, la esposa estéril, él decidió tomar el asunto en sus propias manos y tuvo un hijo con una sirviente, y nace Ismael. Y llega el momento en que Sara ya no aguanta la mama de Ismael, porque ella también en la casa, Sara no puede tener bebés, y ella ya le dio un hijo. Mire, cuando usted trate de hacer las cosas a su manera, le va a salir mal. Y eso, mire, sale terriblemente mal. Y Sara le dice a Abraham: vas a sacar a Agar de aquí y a Ismael y mándalo, no me importa dónde, pero que se me van, se me van.
Abraham prepara algo para ellos y los despacha. Y luego Dios después le da a Isaac. El hijo de la promesa es Isaac, no Ismael. No nos confundamos ahí. El hijo de la promesa es Isaac, no Ismael. Escúcheme, pero Ismael tampoco es cualquiera. Ismael y la descendencia de Ismael, Dios dijo de Ismael que lo iba a bendecir grandemente, que sería padre de multitudes. Y está en su Biblia. Se lo dijo 2 veces. Y se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Ismael. Yo no estoy descartando a Ismael, le está diciendo Dios, porque metiste las de andar. Haré de él también una gran nación. Y así como la arena en el mar, así se va a multiplicar Ismael. Míralo, ahí está. Ahí está. Y luego le dice a Isaac: de ti también haré una gran nación, y de ti también te multiplicaré. La misma promesa, léalo en su Bible. Cuando Dios le dice a Abraham: te haré una gran nación, multiplicaré tu descendencia, en la mente de Dios está pensando no solo en Isaac, está pensando también en Ismael. Lo que sí les dijo es que así como hay lucha y contienda en casa, así será para siempre. Por eso así está el Medio Oriente ahorita. Palabra de Dios. Pero no es que uno vale más que otro. A los 2 hijos y las 2 descendencias Dios les dijo: les bendeciré y les multiplicaré, porque ambos de ustedes tienen el mismo papa, el Abraham. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Y no, pastor, pero usted no sabe, ya me equivoqué terriblemente, usted no tiene idea. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, 1000 oportunidades. Obedezca al llamado de Dios y siga a Dios. Joven, adulto, anciano, comprométase hoy. Si hay que perdonar a alguien, si hay que dejar algún hábito, si hay que servir en la iglesia en algún área, si hay que hablarle a un ser querido de Cristo, invitarle a la iglesia, obedezca lo que Dios tiene para usted.